Buenos días. Comienzo, como pueden imaginar, agradeciendo el esfuerzo de la organización de este congreso, en particular el esfuerzo de Gabriel y de Gustavo para que yo finalmente pudiera estar aquí. A mí me cambió la vida hace un par de meses cuando me convertí en decana del Instituto del Desarrollo Humano de mi universidad y la verdad es que se me hace muy difícil salir ya de la universidad, salir de Buenos Aires. Fue gracias al esfuerzo y a la insistencia de ellos que pude finalmente cumplir con mi compromiso. ¿Estamos bien? ¿Está bien? Ok. Cuando me pidieron algunos datos para presentarme, yo planteaba esto que Gabriel leyó al final, ¿no? A mí me interesa contribuir a formular el saber pedagógico que se produce, que se va produciendo en distintas experiencias. Algunas de estas experiencias son impulsadas por la política, otras experiencias aprovechan condiciones de la política para hacer cosas, como decía recién, en una escala intermedia, y la mayoría de las experiencias que finalmente yo estudio son iniciativas institucionales de grupos de maestros y maestras, de grupos de profesores, de colectivos, de docentes que asumen algún problema que reconocen en el devenir de su práctica educativa y procuran generar alguna solución. Es sobre esa clase de experiencias y sobre cómo se produce saber en el marco de experiencias, gracias, de ese tipo, que yo voy a hablar en esta exposición. Puede haber expectativas de que yo hable de otras cosas, como de las trayectorias escolares o del currículum o de la formación docente y demás, pero hoy me voy a ajustar a esto y en todo caso a la tarde en una de las mesas podemos retomar algunos de los temas que pueden inquietar a muchos de ustedes. ¿Ustedes me escuchan bien? Yo me escucho con mucho eco, por eso les pregunto. A mí me parece que para pensar el problema de la producción de saber pedagógico en la experiencia tiene alguna utilidad compartir tres claves. Son tres claves conceptuales del campo educativo. Puede haber otras, a mí me están siendo muy útiles estas en particular, que son las ideas de forma escolar, de alteración y de experimentación. Podría decirse que lo que a mí me interesa estudiar son experimentaciones que se producen en las escuelas, después voy a decir en qué sentido hablo de experimentación, para alterar de alguna manera aspectos de la forma escolar que son identificados como aspectos que obstaculizan la inclusión de los chicos en la escuela, el desarrollo de trayectorias educativas continuas, completas, con aprendizajes relevantes. Creo que en estas tres claves, que son las que voy a desplegar en buena parte de la exposición, está el núcleo de lo que puedo compartir con ustedes. Empecemos por la forma escolar. Forma escolar es un concepto, entre tantos otros, es una categoría poderosa generada por un conjunto de historiadores de la educación franceses. A mí me resulta una categoría útil, aunque al principio no le veía mayor sutileza respecto de otras, como por ejemplo gramática de la escolaridad, otra categoría que se usa mucho. La categoría de forma me parece que es potente para tratar de entender qué es lo que caracteriza a las instituciones que llamamos escuelas, a pesar de su enorme diversidad. ¿Por qué nos podemos reunir educadores de distintos países de esta región, de distintas provincias de este país,
y reconocer, sin embargo, un conjunto de problemáticas comunes. Y eso sucede porque nosotros habitamos unas instituciones, trabajamos en unas instituciones que responden a una cierta forma que se fue consolidando a lo largo de un proceso muy prolongado. No es una creación, la escuela no es una creación en el sentido de que alguien la diseñó, la inventó y la realizó, más allá de que la historiografía oficial de la educación nos ponga la figura de, por ejemplo, en nuestro país, de Sarmiento como alguien que casi creó la escuela argentina. La realidad es que la escuela argentina tiene enormes similitudes con las escuelas de muchos otros lugares del mundo, porque la escuela no es una institución de un lugar o de un país determinado o de un pensador o de un político específico, sino que es el resultado de la consolidación de una serie de rasgos que tenían otras formas educativas y que fueron de alguna manera aglutinándose en esto que hoy conocemos como la escuela. Cuando se habla de forma escolar, se trata de captar esa especie de propiedad o propiedades que tienen las escuelas, más allá de su aparente diversidad. Hablamos de escuelas que se fueron de alguna manera consolidando en territorio europeo en primer término, entre la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, y que tuvieron un fuerte impulso a partir de la segunda mitad del siglo XIX con las leyes de obligatoriedad. Una escuela que tiene que ser entendida como la expresión de un conjunto de reglas impersonales como las que están en pantalla: la constitución de un universo separado para la infancia, la importancia de las reglas en el aprendizaje, la organización racional del tiempo, la multiplicación y la repetición de los ejercicios. No tenemos tiempo para hacer esto ahora, pero si ustedes revisaran, pueden googlearlo, no es complicado. Pongan, por ejemplo, la escuela del pueblo y les van a aparecer algunas pinturas, algunos cuadros pintados en el norte de Europa en la segunda mitad del siglo XVII ya, donde aparece algo que también se llamaba escuela y que cuando uno lo mira dice: esto no es la escuela que yo conozco, es un ámbito cerrado, sí, pero los niños están realizando actividades muy dispersas y muy diversas. No hay un centro de la clase, no hay un maestro enseñando, ni siquiera hay demasiado que enseñar. Más bien es un lugar casi de encierro de los niños para resolver un vasto problema de orden urbano que se le ha ido generando a las ciudades europeas, que es que a medida que se va desarrollando una producción industrial y una mayor actividad comercial, la población migra del campo a las ciudades y los niños empiezan a ser un problema. Los niños en las ciudades, sin escuela, serían un tipo de problema de orden urbano que habría que resolver. En la provincia en la que yo trabajo, que es la provincia de Buenos Aires, tenemos hoy un ejemplo de lo que significa que no haya escuela en un partido de la provincia de Buenos Aires que se llama Moreno. En ese partido, desde el 2 de agosto, atiendan la fecha, 2 de agosto no hay clases porque se produjo un siniestro por el cual murieron una vicedirectora y un auxiliar de una escuela primaria, y entonces, de manera preventiva, el resto de las escuelas del distrito fueron cerradas hasta que las obras determinen que se pueden volver a abrir. Es una experiencia bastante inédita para un educador del siglo XXI, como soy yo, como somos todos los que estamos aquí, recorrer un distrito donde no hay escuela, recorrer un distrito donde los niños están o en las casas o en las calles, en el espacio público, un distrito donde los adolescentes y los jóvenes no tienen a dónde ir, si el lugar al que se iba usualmente es la escuela. Esta foto que yo estoy trayendo sirve para pensar qué importante que ha sido y sigue siendo nuestra criticada escuela en la organización de la vida social.
Cuando no hay escuela, se genera un tipo de problema para el cual, en todo caso, por el momento, parece que no tenemos una respuesta adecuada. Dando un salto grande en términos conceptuales, desde esta categoría de forma escolar a la manera en que yo trato de pensar los problemas pedagógicos, es que acuñé hace un tiempo, en verdad, en mi tesis de maestría, que no tiene más que 10 años, la categoría de modelo pedagógico por defecto. La idea de que en nuestro sistema escolar, y en verdad en la mayor parte de los sistemas escolares, salvo que estén ocurriendo otras cosas, lo que se ha ido consolidando es un tipo de modelo pedagógico, esto es un modelo sobre cómo organizar a los grupos escolares, sobre cómo programar y desarrollar la enseñanza, que se convierte en el modelo por defecto, lo que quiere decir que cuando nosotros no nos ponemos a pensar en un sentido diferente, no nos ponemos a pensar en alteraciones de la forma escolar, lo que sale es la reproducción de este modelo. Si alguien le dijera hoy a un funcionario de cualquier provincia de nuestro país en el ámbito educativo que hay que crear N cantidad de escuelas para satisfacer, por ejemplo, la obligatoriedad del nivel secundario, en la mente del funcionario se representa un tipo de institución que por defecto responde a la lógica que estoy planteando en la tabla que puse en pantalla. Según esa lógica, el modelo de organización escolar establece que un maestro o un profesor, una profesora, desarrollan un programa unificado de aprendizajes con un grupo que cursa un mismo grado de su escolaridad. Acá no importa que se llame grado, año o nivel, me estoy refiriendo al grado de la gradualidad, que cursa, decía, un mismo grado de su escolaridad y que va a ser ese grupo el mismo de principio a fin del ciclo lectivo. Este es el modelo. Después puede pasar que un alumno se va, que un estudiante ingresa, que alguien piensa cómo diversificar la enseñanza, pero la organización escolar, el sistema de aulas, por ejemplo, está pensada para que ocurra esto que acabo de describir. Para esa manera de organizar a la población escolar se ha ido consolidando un modelo pedagógico que es algo así como el modelo de trabajo que tiene quien enseña en ese modo de organizar la población escolar, que es la enseñanza graduada y simultánea con una cronología de aprendizajes unificada. Estos conceptos que se han hecho relativamente difundidos en el campo educativo merecen algunas precisiones. Por ejemplo, no es lo mismo graduado que simultáneo. Yo puedo trabajar en simultáneo con un grupo, pero estar planteando un modelo de trabajo que me permite presentar contenidos que responden a grados distintos de la escolaridad. Yo puedo estar trabajando en un único grado de la escolaridad y no hacerlo con todos al mismo tiempo. Pero bueno, en nuestra manera de describir a veces los procesos pedagógicos, estos dos conceptos, gradualidad y simultaneidad, a veces se nos aparecen como asimilados o como que fueran lo mismo. Hoy a la tarde, en algunas de las experiencias que se van a comentar, van a aparecer estos desafíos al problema de la simultaneidad, al problema de la gradualidad, como dos problemas claramente diferentes. Este es el modelo por defecto. Esto no quiere decir que no haya otras situaciones escolares. Lo que quiere decir es que en el corazón del modo de pensar la escuela subyace esta forma de organizar la población y esta forma de entender la enseñanza. Y por más que la discutimos, tenemos una gran cantidad de elementos críticos para desafiar esta organización por defecto y esta pedagogía por defecto, la realidad es que tiende a reproducirse, por ejemplo, en nuestros sistemas de formación.
Como decía al principio, lo que a mí me interesa conocer mejor es lo que sucede cuando se trata de generar alteraciones a la forma escolar. La idea de alteraciones es una idea un poco provocadora, quizás es más frecuente escuchar hablar de nuevos formatos. Yo tengo un problema con la categoría nuevos formatos que ya lo describí conceptualmente alguna vez, pero bueno, la tomo porque es una categoría en uso en el sistema educativo. ¿Por qué se demanda o por qué se propone? A veces se los demanda y a veces se los propone, efectivamente, esto que llamamos nuevos formatos y que yo llamaré, en todo caso, alteraciones. La primera idea que viene a la mente como respuesta a esta pregunta de por qué alterar la forma escolar, tiene que ver con las dificultades que nosotros sabemos que enfrentan en su escolarización los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los sectores vulnerabilizados de nuestras sociedades. O sea, donde primero se hizo manifiesto que hay problemas en el modo escolar de educar, ha sido justamente en aquellos lugares, en aquellas escuelas, en aquellas experiencias que han tratado de cumplir el derecho a la educación, aunque bajo categorías que pueden no ser la de cumplir el derecho a la educación, bueno, que han tratado, decía, de cumplir este derecho para sectores que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Ahí aparece el problema de la rigidez de la forma escolar, la necesidad que experimentan grupos de maestros o grupos de profesores de hacer algo diferente y cómo el modelo por defecto genera allí algún tipo de restricción o de límite para poder hacer otras cosas. Entonces, en primer lugar, se los demanda o se los propone frente a las dificultades en la escolarización de los sectores vulnerabilizados, pero también se los ha propuesto históricamente. Piensen, por ejemplo, en experiencias que se engloban genéricamente bajo la figura de la escuela nueva. También se los ha pensado históricamente, decía, como superación de las críticas a la escuela. Las críticas a la escuela nos acompañan desde hace mucho tiempo, no son de ahora, por más que en cada momento histórico uno cree que está en el momento de crisis de la escuela, de la crisis de la escuela se habla desde hace décadas, más de un siglo. Entonces, frente a las críticas a la escuela, han aparecido propuestas de alterar la forma escolar. En la fase contemporánea de la escolarización, esto es, en el momento presente, ya son muchas las razones que tenemos para pensar que la escuela necesita ser modificada en todo o en parte, y la discusión en todo caso que nos damos es modificada cómo, modificada por quién, con qué procesos que den cuenta de la experiencia acumulada, de las instituciones que tenemos y de la potencialidad que la escuela sí ha tenido y puede seguir teniendo para cumplir derechos educativos. ¿Cuál es la expectativa que se tiene cuando se proponen nuevos formatos o alteraciones a la forma escolar? La expectativa es que si cambiamos las estructuras organizativas de la escolaridad, eso va a hacer posible transformaciones en el nivel de las prácticas. A mí me da la impresión de que esta es una hipótesis con la que se maneja muchas veces la política educativa. No estoy hablando de un gobierno específico, estoy hablando de la política educativa cuando se plantea como política de cambio escolar o de reforma escolar. Las políticas de cambio escolar o de reforma escolar trabajan más sobre el nivel organizacional, pensando que si se modifica el aspecto organizacional de las escuelas, entonces eso permitirá el cambio en las prácticas. Yo creo que uno de los grandes aprendizajes de los sistemas escolares en el mundo en los últimos 30 años es que el cambio organizacional no produce por sí mismo el cambio en las prácticas. Puede ser una condición para que el cambio en las prácticas se pueda desplegar, pero no lo asegura. Yo aprendí que esto es así
estudiando para mi tesis de maestría algo que sigo estudiando, que es cómo se organiza la enseñanza en las escuelas rurales pequeñas, en donde el modelo organizacional, como todos ustedes saben, es un modelo de plurigrado. Mi hipótesis inicial era que en un modelo organizacional de plurigrado no se podía desplegar el modelo pedagógico de la enseñanza simultánea y graduada, y entonces que las escuelas rurales pequeñas con plurigrado tenían que ser algo así como usinas de innovación, de generación de otras formas de enseñar. Y lo que encontré en los primeros estudios que hice sobre enseñanza en estos plurigrados es que los maestros, las maestras, hacen un esfuerzo importante por reproducir el modelo pedagógico del aula estándar en el modelo organizacional del plurigrado. Y eso genera un montón de asuntos muy interesantes que en todo caso después voy a comentar muy brevemente, pero lo que quiero decir ahora es, ahí tenemos un ejemplo histórico de cómo el modelo organizacional permite otras cosas y claramente impide la enseñanza graduada y simultánea, y sin embargo muchas veces la práctica docente tiende a reproducir la enseñanza graduada y simultánea. Lo que quiero decir con esto es que esta expectativa de que la modificación en las estructuras organizacionales va a ser posible transformaciones en el orden de las prácticas es una expectativa a discutir. En todo caso, no alcanza con modificar la organización, se requiere producir otra cosa. Allí utilizo unas categorías que yo se las escuché por primera vez a Patricia Sadowski, pero ella dirá después si son de ella o de dónde, pero esta idea de enfoques didácticos potentes que produzcan en los estudiantes, en los y las alumnos, alumnas, dominio sobre el saber. Bueno, no pasamos automáticamente del plurigrado como modelo organizacional a enfoques didácticos potentes que produzcan dominio sobre el saber. No pasamos automáticamente de la clase de apoyo a enfoques que produzcan dominio en los alumnos sobre el saber. Yo puedo poner el modelo organizacional, pero eso no produce por sí sola la generación de las prácticas que serían las más adecuadas o las más apropiadas para ese modelo. Las alteraciones de la forma escolar vienen poniendo desde hace tiempo en entredicho algunas verdades. Yo puse allí verdades entre comillas porque las estoy usando en el sentido de aquello que durante mucho tiempo se pensó que era así, pero hoy sabemos que está en discusión, pero funcionó como verdad para el campo escolar durante bastante tiempo. Por ejemplo, que los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, en fin, los humanos, aprendemos una cosa a la vez y entonces hay que ir en un cierto ritmo, en un cierto orden, llevando las cosas en una cierta secuencia, que para lograr que grupos de alumnos aprendan, tengan, digamos, aprendizajes equivalentes, se requiere hacer con todos lo mismo, se requiere enseñanzas no solamente similares, sino además homogéneas. Que lo básico en educación es lengua y matemática, y que si aseguramos el dominio de lengua y matemática, entonces aseguraremos unos recorridos de apropiación de otros conocimientos. Un cierto concepto que hoy vemos como limitado de inteligencia, un concepto de inteligencia en el que prevalece la importancia del pensamiento verbal, del razonamiento hipotético deductivo, de las representaciones escritas de la información, y una idea que también hemos aprendido a discutir, que es que todo lo que se aprende es educativo o formativo. Como he dicho en distintos lugares, también se puede aprender a sentirse incapaz de aprender, también se puede aprender que esto no es para mí, también se puede aprender que a mí no me da,
no todo lo que se aprende en la escuela y no todo lo que se aprende en la vida es necesariamente educativo o formativo en un sentido humano del término, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo las alteraciones? Están todo el tiempo poniendo en entredicho alguna de estas verdades. Si se trata de un proyecto que despliega, por ejemplo, la formación de los sujetos en el área artística, bueno, está poniendo en entredicho que lo básico es lengua y matemática. Está poniendo en entredicho que con los sectores más vulnerabilizados hay que asegurar un núcleo básico de conocimientos en 2 asignaturas del currículum. Lo está discutiendo, lo está poniendo claramente en cuestión, ¿no? Podríamos revisar muchas de las experiencias que se van a compartir aquí con esta lógica de qué es lo que está de alguna manera poniéndose en entredicho. Yo vengo estudiando algunos ejemplos, algunos de ellos van a reaparecer en este congreso porque sé por el conocimiento de las experiencias que se van a exponer que algunas de ellas están aquí. Categoricé las que yo conozco, básicamente las que yo conozco, en 3 grandes categorías. Por un lado, lo que podríamos llamar iniciativas institucionales, esto es, iniciativas generadas por las propias escuelas. Por ejemplo, la experiencia que conozco bien de una escuela primaria en el barrio Casavalle, en Montevideo, que decidió hace ya mucho tiempo romper con la gradualidad y en particular con la simultaneidad de la gradualidad en lo que acá llamaríamos el primer ciclo de primaria. Por ejemplo, las escuelas del programa no graduado de la provincia de Santa Fe, no es un programa oficial, es un programa oficializado, pero empezó como una iniciativa de un conjunto de escuelas. Por ejemplo, la experiencia del Centro Educativo Isauro Arancibia, que es un centro educativo que se ha especializado en trabajar asegurando derechos educativos a niños y niñas en situación de calle en la ciudad en la que yo vivo, que es Buenos Aires. Una segunda categoría que me parece que ordena los ejemplos o los casos, tiene que ver con políticas estatales. Esto es, acá sí, con iniciativas gubernamentales que generan condiciones desde la política educativa para poner en cuestión o alterar la forma escolar. Por ejemplo, en varios países de nuestra región, yo conozco acá en Argentina, en Colombia, en Brasil, en El Salvador, se están desarrollando programas de aceleración de aprendizajes, sobre todo para niños y niñas de escolaridad básica o primaria. Por ejemplo, la experiencia de las escuelas de reingreso de la ciudad de Buenos Aires o el programa Maestros Comunitarios en Uruguay, que luego tuvo una pequeña experiencia también aquí en Argentina y que en alguna jurisdicción de nuestro país probablemente todavía perviva, no lo sé. Y hay una tercera categoría que me parece posible, porque me parece que describe mejor el caso en el que yo trabajo. Yo soy, como decía Gabriel en la presentación, asesora pedagógica de la escuela secundaria que en mi universidad abrió en el año 2015. Yo podría decir, esa es una categoría mixta, ¿no? Ahí hay una política estatal que habilita una experiencia institucional. O sea, una política estatal que pone unas coordenadas generales, en este caso para discutir la educación secundaria, y a su vez produce unas condiciones por las cuales es la propia institución la que define la forma en que da respuesta al desafío de la política estatal. En fin, el origen de la iniciativa puede ser la propia escuela, puede ser un programa de política educativa, puede ser un programa que genera condiciones para que las escuelas generen iniciativas. Los ejemplos son diversos y variados y a mí lo que me interesa es estudiar esa clase de situaciones. Es a propósito de eso, de esta clase de situaciones, de esta clase de ejemplos no en el sentido de ejemplar, sino en el sentido de caso, es que me interesa compartir con ustedes la idea de experimento o de experimentación pedagógica. La idea de experimento o experimentación es complicada, ¿no? Porque
puede dar lugar a algunos malentendidos que me interesa aclarar. Yo estoy tomando la categoría de experimento y de experimentación pedagógica porque es una categoría en uso en el campo educativo, pero no quiere decir que quienes hablan de una experimentación pedagógica están pensando en una ciencia experimental que busca leyes, ¿eh? Están pensando más bien en una especie de ciencia interpretativa que busca significaciones, que busca entender cómo en el marco del desarrollo de ciertos modos de experimentar alteraciones en la forma escolar se producen mejores comprensiones de cómo funciona la escuela y mejores comprensiones de cómo podríamos hacer cosas distintas de las que usualmente hacemos. Tampoco es la idea de experimento siguiendo de alguna manera la metáfora agrícola. Digo agrícola como pensando, bueno, tengo un conjunto de escuelas a las que les aplico un tratamiento, como si plantara unas semillas, digamos, ¿no? Y otro conjunto de escuelas en las que no, y entonces comparo. El experimento lo que hace es comparar dónde apliqué un tratamiento y dónde no. Hans Ebli decía en el famoso libro Una didáctica fundada en la psicología de Jean Piaget, él decía, bueno, como si pusiéramos en algunas escuelas fertilizantes y en las otras no, y viéramos el efecto del fertilizante. No es eso, no es esa idea de experimentación, usando y haciendo mías las palabras de un muy admirado especialista español, que es José Contreras Domingo. Me parece que la idea de experimentación se ubica en otro lado, y en ese otro lado, voy a leer lo que Contreras dice, es donde yo creo que está la experimentación. Dice Contreras, en un texto que se llama Pedagogías de la experiencia y la experiencia de la pedagogía, en un texto que escribió muy avanzada su carrera, para mí es una revisión del modo en que él, como profesor de didáctica en la formación docente, durante muchos años había entendido la didáctica. Creo que en esa revisión, que es muy interesante, hay un núcleo de comprensión del problema de la enseñanza que me interesa compartir. Dice Contreras, tengo una idea de lo que voy buscando. Estoy buscando expresiones, textos pedagógicos para esa paradoja de la pedagogía de la experiencia. Son expresiones de un saber que no suponga colocarse en las divisiones habituales de la pedagogía entre teoría y práctica o entre las dimensiones explicativa y normativa, pero que tampoco se convierta en un ejercicio de trazar puentes entre ambas orillas, sino que signifique colocarse en otro lugar. Necesitamos una pedagogía que no nos robe la pregunta personal por el sentido de lo que hacemos y por la búsqueda subsiguiente que despierta. Una pedagogía que más que decirme qué hacer, me prepare para estar atento. Un saber que no nos coloque en la posición de aplicarlo a la práctica, un saber que no nos sustraiga de tener que vivir experiencias y pensar de nuevo. En fin, una pedagogía de la experiencia que acepta que no se sabe lo que pasará, pero que se prepara para acogerlo. Me resulta personalmente muy convocante esta idea de pedagogía de la experiencia, en el sentido de que los ejemplos que acabo de nombrar y otros que se van a compartir aquí no son ejemplos en los que se sabía lo que iba a pasar. Son esfuerzos por asumir la pregunta por el cumplimiento de los derechos educativos, esfuerzos por asumir la pregunta por la inclusión de todos, de todas en la escuela y de alterar lo que seamos capaces de alterar en la forma escolar para dar lugar a que esto, que es una experiencia, pueda acontecer. Y cuando acontece, dice Contreras, acogerlo, interrogarlo, ver el saber que se está produciendo allí. Entramos así al tercer punto, que tiene que ver con la producción del saber.
Acá nos podemos poner, y yo no quiero, nos podemos poner entre ingenuos y románticos, pensando que toda vez que se altera algo de la forma escolar, lo que allí sucede funciona, es valioso y genera conocimiento. A veces se pretende alterar la forma escolar y se enfatizan algunos de sus rasgos más duros. A veces se pretende alterar la forma escolar y no se logra. O se logra y no se puede recoger lo que allí se está produciendo como saber. A mí me parece que algo que podría caracterizar el momento actual, la fase actual de la escolarización, es que nosotros podemos reconocer que se encuentran en desarrollo en los sistemas escolares numerosas experiencias que de alguna manera ponen en cuestión, ponen en entredicho aquellas verdades de las que hablaba hace un ratito, pero no siempre, y diría más bien en muchas menos oportunidades que las que sería deseable, se está produciendo allí saber pedagógico que pueda circular. En ese sentido quiero proponerles una distinción que me parece de la mayor importancia para orientar alguna de las discusiones en este Congreso, que es la distinción entre la invención del hacer y la producción de saber pedagógico. La categoría invención del hacer es una categoría que a mí me resultó útil en su momento, y por eso después la he seguido manteniendo, para nombrar lo que sucede cuando maestros, maestras, profesores, profesoras, individualmente o en colectivos, tienen que dar respuesta a situaciones que desafían sus conocimientos, que desafían su saber profesional, y al dar respuesta a esos desafíos, a su saber profesional, de alguna manera inventan el hacer. Yo propuse la categoría invención del hacer para nombrar lo que hacen las maestras rurales con las que tuve oportunidad de trabajar, por una razón muy sencilla, y es que para un modelo organizacional que no es el del aula estándar, para un modelo organizacional que pone en el mismo grupo a chicos y chicas que están en grados distintos de la escolarización, no hay modo de reproducir la enseñanza graduada y simultánea tal y como uno puede haberla aprendido, y entonces algo hay que inventar. Cada vez que un maestro, una profesora, un profesor enfrentan una situación en la cual su saber profesional enfrenta límites claros para poder desplegarse, cada vez que yo no puedo enseñar como lo sé hacer y de todas maneras enseño, ahí hay algo del orden de la invención. Pero no es lo mismo que eso ocurra, y ocurre porque no hay modo de estar en la situación y no dar alguna clase de respuesta, no es lo mismo que eso ocurra a que eso devenga en producción de saber pedagógico. La producción de saber pedagógico supone, desde mi punto de vista, por supuesto opinable como cualquier punto de vista, la producción de saber pedagógico supone una mirada sobre lo que estoy haciendo, una mirada sobre la experiencia que se despliega, que sea capaz de hacer algo distinto que dar respuesta a la situación, que sea capaz de generalizar el saber que ahí se produce, abstraer el conocimiento que ahí se está poniendo en juego, reconocer lo que funciona y lo que no funciona y formularlo en unos términos tales que eso pueda incorporarse a la discusión pública. Tenemos un sistema escolar lleno de experiencias en las que se produce invención del hacer y no tenemos una producción correlativa de saber pedagógico. Congresos como estos se ubican ahí, en la pregunta de cómo hacer para producir saber pedagógico a partir de las muchas maneras en que vamos inventando soluciones a los desafíos que nos plantea la práctica educativa. Desde hace tiempo vengo señalando que para la producción de saber pedagógico en el campo educativo tenemos unos debates, si ustedes quieren, unas dificultades que se relacionan con ciertas coordenadas institucionales
que son propias del sistema escolar, de la relación del sistema escolar con el sistema de investigación, de la relación del sistema escolar con el sistema formador de maestros y profesores. Y básicamente trabajo sobre dos debates. El debate sobre quién o quiénes tienen la autoridad para constituir la práctica docente en objeto de sistematización. En un trabajo que publiqué, en un texto que compiló Alejandra Virgin, que está acá participando de este congreso, yo decía, hay un debate que se desarrolla con algo así como con sordina en el sistema escolar, que es, ¿son los especialistas los que tienen que producir conocimiento? ¿Son los propios docentes los que tienen que producir conocimiento a partir de la práctica? No solamente quién realiza la práctica, sino quién produce saber a partir de la práctica. Hay un debate que no termina de armarse bien acerca de quiénes tienen autoridad para constituir a la práctica docente en objeto de sistematización. Y en las dos posiciones muy extremas tenemos docentes que piensan que solamente los docentes que están en la práctica pueden en efecto sistematizarla, y en el extremo opuesto tenemos aquellos que piensan que solo investigadores externos a la práctica pueden mirar la práctica con la distancia que se requiere para sistematizarla. En el medio hay un montón de posiciones que se han ido construyendo en el campo educativo y seguramente en este congreso conviven muchas de estas posiciones en ustedes mismos y ustedes mismas que están aquí. El otro debate o el otro conjunto de debates se refieren a las reglas epistémicas que convierten los conocimientos producidos en la práctica en componentes de la teoría educativa pública. Es una pregunta que a mí me interesa desde hace mucho tiempo y es, ¿cómo se hace para que una práctica genere un tipo de conocimiento que pueda incorporarse al debate público y hasta producir teoría? No es lo mismo relatar una experiencia que producir teoría. Cuando digo producir teoría, me queda muy claro que hay que discutir exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de producir teoría, pero no es lo mismo decir, identificamos este problema e hicimos tal cosa y nos fue de tal manera, que es probablemente un buen relato de una experiencia, que generar a partir de ese relato o en el marco de la propia experiencia unas maneras de categorizar, unas maneras de ordenar lo que sucedió, unas maneras de definir el problema que entren en diálogo con las maneras que todos estamos compartiendo respecto de cómo generar el problema. Cuando yo leía las experiencias, las ponencias que me toca comentar esta tarde, veía el esfuerzo de quienes han escrito esos trabajos, en particular aquellos que están directamente involucrados en las experiencias que relatan, para formalizar de alguna manera el saber que ahí se está produciendo y discutir, bueno, a ver, ¿es un dispositivo multigraduado? ¿Es un aula multipropósito? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y no es cómo la nombramos en la experiencia, sino qué clase de cosa es en relación con el problema pedagógico que identificamos bajo ciertas condiciones en que se desarrolla la práctica en esta escuela. En relación con cómo producir saber a partir de las experiencias, yo vengo estudiando este asunto y de alguna manera he trabajado más sobre 5 enfoques, entre otros posibles. No es una disquisición sobre cómo llamar al modo de hacer las cosas, sino un reconocimiento de que otros especialistas, otros investigadores, otros docentes y grupos o colectivos de docentes han ido encontrando modos de producir saber en dispositivos de trabajo que responden a enfoques distintos de los dos debates anteriores, que es quiénes se ocupan de producir conocimiento a partir de la práctica y con qué reglas de producción de conocimiento. Podemos hablar de los estudios sobre la enseñanza usual. Yo diría que mi tesis de maestría fue eso. Yo fui a ver cómo lo hacen las personas que usualmente
enseñan en plurigrados rurales. No busqué un caso ejemplar, no diseñamos un proyecto a ver qué pasa. Yo fui a aulas cualesquiera a ver lo que pasa allí. El estudio de la enseñanza usual es un enfoque que permite producir conocimiento. A mí me permitió generar la categoría de modelo organizacional y de modelo pedagógico, que son categorías que me han sido útiles para pensar otras cosas. Me ha permitido generar la categoría de invención del hacer. En ese momento no lo sabía, pero ahí estaba en ciernes la categoría de monocronía. O sea, a mí el estudio de la enseñanza usual, de cómo se desarrollan las clases en escuelas cualesquiera, y cuando digo cualesquiera quiero decir no elegidas por ninguna propiedad en particular, sino solo porque en ese caso eran escuelas con plurigrado, a mí me permitió ver cosas, sistematizar conocimiento y generar categorías que se incorporan a la teoría, creo, a la teoría pública. Un segundo enfoque es lo que algunos autores llaman la investigación basada en el diseño. Acá la idea es que la investigación no estudia lo que pasa usualmente en la enseñanza, sino que diseña alguna clase de situación que se va a proponer, por ejemplo, una secuencia didáctica, por ejemplo, la puesta a prueba de un nuevo medio de enseñanza, algo que se pone allí deliberadamente en juego para ver lo que pasa cuando lo ponemos en juego. Entonces, hay otra aproximación que ya no va a la escuela tal y como la escuela desarrolla su actividad, sino que con la escuela, en una relación que es bastante interesante entre investigadores y docentes que trabajan en las escuelas, se generan propuestas de modificación de la práctica y se estudia las consecuencias de esas propuestas de modificación. Un tercer enfoque que, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en la que yo trabajo, coordina con bastantes años de trabajo Daniel Suárez, es la documentación narrativa de experiencias pedagógicas, un enfoque que le debe mucho a la experiencia de los educadores colombianos y que se ha convertido en una manera de colaboración entre investigadores y docentes en las que los docentes producen narrativas a partir de las experiencias pedagógicas que ponen en valor y el trabajo de escrituración y de debate público de los escritos va generando modos de consolidar el saber que podría sostener las experiencias. Un cuarto enfoque tiene que ver con el debate práctico sobre la enseñanza. Este es bien sofisticado, no está muy difundido. Yo lo conozco a partir de trabajos de dos norteamericanos, Fenstermacher y Richardson, que lo que generaron es un dispositivo para que especialistas que colaboran en el desarrollo de proyectos pedagógicos en las escuelas no se dedican a investigar cómo va el proyecto, que serían los que hacen los del segundo enfoque, no entran a la escuela a ver cómo le va al diseño de la experiencia, sino que entran a la escuela para colaborar con los docentes que trabajan en la experiencia para que la experiencia se les haga, ellos dicen, inteligible a los propios docentes. O sea, el trabajo que están haciendo es colaborar con los docentes para mejorar la comprensión que los docentes tienen de las decisiones que van tomando, de las premisas que algunas son muy explícitas, pero otras son tácitas, no están tan claras y entonces hay que contribuir a explicitarlas. Trabajan más sobre el proceso de razonamiento práctico que ponen en juego los docentes que sobre el diseño de la situación. Y finalmente un quinto enfoque que es que creo que a esta altura es el que yo más despliego y por eso lo incorporo y lo voy a compartir brevemente, que tiene que ver con lo que podríamos llamar investigación formativa sobre experimentos, experiencias o casos naturales. Cuando digo naturales vuelvo a cómo las cosas ocurren en las escuelas, solo que eligiendo en este caso no escuelas cualesquiera, sino escuelas que se hayan propuesto generar alguna alteración de la forma escolar.
Si algo describe, me parece a mí, el tipo de investigación que yo trato de desarrollar hoy en día, es el esfuerzo por hacer investigación que permita explicitar el conocimiento que se produce en casos naturales en los que se altera de alguna manera la forma escolar. Si tuviera que plantearlo en una especie de cuadro metodológico, que no lo tomo, no es mío, lo tomo de los autores que ahí se citan, son algo así como casos naturales en vivo, casos naturales que se están desarrollando para crear teoría. Ellos dicen caso natural en vivo para una nueva teoría, que quiere decir ver experimentos, experiencias, alteraciones de la forma escolar para, viendo las alteraciones de la forma escolar, tratar allí de formular como saber el saber que sostiene esas experiencias. ¿Para qué hacer esta clase de estudio, esta clase de investigación? ¿Para qué estudiar casos naturales en vivo con vistas a producir una nueva teoría? Bueno, me parece que básicamente hay como 4 grandes propósitos. Por un lado, analizar las dimensiones más relevantes de las experiencias. Algunas de estas dimensiones son las que comunican los propios actores de la experiencia, pero también sabemos, lo dicen también estos especialistas, que los actores a veces no ponen en valor aspectos que son muy significativos de la experiencia cuando las analiza un observador externo. O sea, a veces quien está en la práctica ve cosas que quien no está en la práctica no ve, pero a veces quien no está en la práctica ve cosas que quien está concernido por la práctica no logra advertir. Entonces, ahí hay algo del análisis de las dimensiones relevantes de las experiencias que se hace en colaboración entre quienes están desarrollando la práctica y quienes están allí como investigadores externos a la práctica. Un segundo propósito tiene que ver con conocer el desarrollo en terreno de las alteraciones, las experimentaciones que toman la forma de los casos que decidimos estudiar. Bueno, conocer cómo funcionan, qué han decidido, qué pasó con las decisiones que tomaron, qué problemas aparecieron. Colaborar en la identificación y en la formulación de los saberes que están en juego en las experiencias desarrolladas. Este es el aspecto del que venimos hablando desde que comencé, bueno, que es, a ver, ¿cómo se hace para formular saber que está en juego allí en la experiencia que está en curso? Y también para involucrar a grupos locales de investigadores en el estudio de estas problemáticas. A mí en particular me sucede en el estudio de la enseñanza en las escuelas rurales, que la logística del estudio en la escuela rural es muy compleja para alguien que vive en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, una manera de fortalecer la investigación es ir, de alguna manera, involucrando a grupos locales de investigadores para estudiar problemáticas que capaz que hasta ese momento no estaban dentro de su grado, dentro de su rango de interés, y que gracias al trabajo colaborativo con quienes las están estudiando, aunque vengan de un lugar muy lejano, comienzan a trabajar sobre estas problemáticas. ¿En qué, me parece, coinciden las experiencias que nos interesan? Y comparto estas ideas pensando que a lo mejor pueden servir para fortalecer algunos de los planteamientos que se van a hacer en las mesas de exposición. ¿En qué coinciden las experiencias que nos interesan? En primer lugar, en que la experiencia está orientada por un problema. La experiencia no está orientada por el deseo de innovar. No digo que el deseo de innovar no pueda existir, pero en general las experiencias que me interesan no están movidas por el deseo de innovar, sino por la identificación de un problema. Frente a un problema, la respuesta puede ser innovar, claro que sí, pero el problema es que la experiencia no se distraiga en la innovación, que no empiece enfocada en un problema y después se seduzca internamente por la innovación y olvide el problema. Uno puede decir, por ejemplo, para resolver el problema
del cumplimiento del derecho a la educación secundaria en los parajes rurales aislados, necesitamos innovar tecnológicamente, incorporando a las escuelas tecnologías que nos permitan formas de enseñanza mediadas por tecnologías que hagan que un profesor que está en una ciudad distante pueda dar por videoconferencia una clase que los estudiantes que están en el paraje aislado pueden ver. Bien, ahí hay un problema y la innovación viene a intentar dar una respuesta al problema. Si uno se distrae y lo convierte en una experiencia donde el centro es la tecnología y no la respuesta al problema, ahí es donde la experiencia deja de estar orientada por el problema, ¿sí? Entonces, primera característica de las experiencias que nos interesan, su orientación por un problema reconocido como tal por los actores de la experiencia. Un segundo rasgo en el que las experiencias coinciden es la ruptura con el aula monogrado, o sea, con el aula del modelo por defecto, con el aula en la que un profesor, una profesora, están desplegando un programa unificado de enseñanza para alumnos y alumnas que están en un mismo grado de la escolaridad. Hay una ruptura con el aula monogrado y, por lo tanto, con muchas de sus tecnologías de enseñanza. Por ejemplo, con la clase frontal como dispositivo común, con el ritmo monocrónico de administración de las tareas, con la evaluación que supone que todos habrán aprendido las mismas cosas. Hay tecnologías de enseñanza que están asociadas al aula monogrado y cuando uno rompe con el aula monogrado se empieza a encontrar con que tiene que cambiar la enseñanza, la evaluación, el modo de mirar los aprendizajes de los sujetos. Una tercera coincidencia tiene que ver con la superación de una visión individual del trabajo docente y en particular con una visión técnica del trabajo docente. En general, son experiencias que traen consigo reflexiones sobre el trabajo docente como un trabajo intelectual, de producción de saber, como un trabajo político de cumplimiento de derechos, como un trabajo social de fuerte involucramiento con las comunidades locales. Es muy difícil que una experiencia genuinamente orientada por un problema no acabe poniendo en tensión la visión del trabajo docente como un trabajo que hago yo, que defino yo y que digamos, se valida por mi propia lógica individual. Son experiencias que de alguna manera coinciden, tomando una idea, me parece muy potente, del orador a quien ustedes tuvieron la oportunidad de conocer ayer, Philippe Mérieux, que tiene que ver con fabricar situaciones que permitan al otro tomar el riesgo de aprender. Y este es un punto que seguramente han escuchado mucho mejor de parte de él que de mi parte, con lo cual no me voy a extender. Son experiencias en las que hay invención del hacer, algo pasa allí, que se genera como respuesta al problema identificado. Digamos que ahí algo pasa que vale la pena sistematizar, estudiar, contribuir a comprender. Aparecen interrogantes sobre potencialidades insospechadas que tiene la forma escolar. Mi impresión es que nosotros todavía no hemos sacado todo el jugo que puede dar de sí la forma escolar. Nos hemos solazado de alguna manera en la crítica a la forma escolar y la crítica a la forma escolar parece decir que no hay nada en ella ya que pueda aprovecharse y mi impresión es que la forma escolar tiene potencialidades insospechadas, por ejemplo, las ligadas al aprovechamiento muy insuficiente que tenemos de la colaboración entre pares, por ejemplo, las ligadas al aprovechamiento muy insuficiente que tenemos de las estrategias para reflexionar sobre el propio aprendizaje. En fin, la forma escolar todavía tiene cosas para dar de sí y muchas de estas experiencias acaban coincidiendo en descubrir potencialidades que la escuela tiene, que están allí de alguna manera desconocidas bajo el peso de la crítica. Ya en términos metodológicos,
y ya aproximándonos hacia el final, digamos, ¿qué caracteriza metodológicamente una aproximación basada en el estudio de casos naturales? Pongo el naturales entre comillas porque la categoría la tomo de la clasificación que mostré acá. Se habla de caso natural en vivo, pero obviamente lo natural en el sistema escolar es enteramente social, contingente, históricamente producido. Entonces, ese natural solo quiere decir que los investigadores no intervienen para alterar la enseñanza, sino que estudian colaborativamente con los actores lo que los actores proponen como alteración. Esto es lo que quiere decir natural. No que sea en efecto natural, sino que han seleccionado un caso porque ahí se está produciendo una alteración. Bueno, obviamente metodológicamente el primer paso es seleccionar un caso de enseñanza y para la selección del caso de enseñanza tienen, para mí, en mi trabajo, la máxima importancia las coincidencias de las que acabo de hablar, ¿sí? Trato de buscar en la conversación con los actores casos en los que algo de lo que acabo de exponer esté sucediendo. En segundo lugar, dicen los autores, preparar a los participantes, que preparar a los participantes no quiere decir decirles lo que tienen que hacer, sino trabajar con ellos en qué modo vamos a meternos en su práctica, de qué modo vamos a estar en sus clases, en qué momentos ellos van a pedirnos que nos retiremos, cómo vamos a trabajar con la información que se produce a partir de las observaciones, las entrevistas, el análisis de documentos, los grupos focales. Un proceso que se inicia a posteriori, que es el de recoger y analizar los datos formativos sobre el caso. Ahí no hay mucho misterio, las técnicas son bastante clásicas, por ejemplo, las observaciones, el análisis documental, incluyendo, por ejemplo, el análisis de las producciones de los y las alumnos, alumnas, las entrevistas en profundidad. En todo caso, la búsqueda se dirige a identificar aquellos aspectos particulares de la situación que promueven el aprendizaje o que lo impiden, y a encontrar maneras de perfeccionar lo que van apareciendo como elementos débiles de la experiencia en desarrollo. Para poner un ejemplo, nosotros estamos trabajando con escuelas primarias rurales de primer ciclo en una serie de iniciativas que las maestras, son todas maestras, están desarrollando para aprovechar las potencialidades de la colaboración entre niños para aprender conocimiento matemático. Y en esas formas de trabajo que las maestras están desarrollando, están poniendo a los alumnos de los grados más avanzados, por ejemplo, a los alumnos del tercer grado, pero recuerden que están en un plurigrado, o sea, los chicos están cursando tercero, pero en el marco de un plurigrado, están poniendo, decía, a los chicos a elegir de una serie de portales que contienen ejercicios y juegos matemáticos, elegir juegos matemáticos que ellos, como alumnos de tercero, podrían coordinar con sus compañeros de primero y de segundo. Es una tarea fenomenal, porque estás poniendo a chicos que están más avanzados en su escolaridad a evaluar qué están ellos en condiciones de coordinar con alumnos que ellos saben que saben menos. Entonces ahí hay un trabajo metacognitivo muy interesante, pero una debilidad que se nos apareció en el trabajo que hacían las maestras con los chicos es que los portales educativos son de muy diversa calidad y algunos contienen juegos matemáticos que van en un sentido exactamente contrario de lo que nosotros queremos promover. Bueno, evaluás esa debilidad que tiene la propuesta de las maestras, te sentás a ver con ellas cómo mejoramos esa debilidad, que es, por ejemplo, preseleccionando algunos portales en los cuales hacer entrar a los chicos y no explorar libremente o abiertamente, porque los chicos pueden encontrarse con cosas de muy baja potencialidad respecto de los aprendizajes.
Metodológicamente, las experiencias que se estudian bajo este modelo de aproximación basada en el estudio de casos naturales incluyen lo que la investigación llama comprobaciones de miembros como parte del proceso. ¿En qué consisten las comprobaciones? En devolver a los actores, por ejemplo en nuestro caso a las maestras, devolver los datos y nuestras interpretaciones de los datos y abrir un intercambio sobre su validez, porque parte de lo que un investigador externo, aunque esté muy involucrado en el desarrollo de la experiencia, puede interpretar, podría ser objeto por parte de los actores concernidos en la experiencia de una interpretación muy diferente. Y en ese juego de interpretaciones se va produciendo conocimiento. Si fuera posible, y en general en el sistema escolar lo es, repetir el ciclo de recogida de datos, hacer las cosas más de una vez, un año, otro año, y a partir de estos distintos ciclos de recogidas de datos ir desarrollando la teoría que haría inteligible el caso. Esto es, la teoría que nos permitiría mejorar la comprensión que tenemos de lo que allí ocurrió, de sus fortalezas, de sus debilidades, de los factores, decíamos antes, que promueven o que impiden el aprendizaje de los alumnos y las alumnas en el curso de la experiencia. Entonces, generar hipótesis sobre lo que funciona, lo que no funciona, lo que se podría mejorar. A medida que uno va haciendo un trabajo de este tipo, lo que va ocurriendo es una progresiva construcción de un saber que empieza muy pegado al caso, que empieza muy pegado, si ustedes quieren, a la experiencia, pero que de a poco va aumentando su generalidad, aumentando su grado de abstracción y se convierte en algo capaz de entrar en diálogo con otras experiencias que pueden estar atendiendo a problemas próximos o estar elaborando categorías similares. Ya para cerrar, de alguna manera creo que hemos estado trabajando sobre una serie de desafíos que creo que este Congreso se propone y deberá evaluarse en su cierre, deberá evaluarse al final en qué medida ha podido avanzar en este sentido. El desafío de examinar el problema de la monocronía en el ordenamiento usual del conocimiento pedagógico. No me voy a cansar de insistir en este problema, que es que nosotros tenemos un saber pedagógico construido sobre la lógica de la monocronía, y entonces toda vez que nosotros intentamos alterar la forma escolar, la monocronía que sostiene el ordenamiento usual del conocimiento pedagógico se nos presenta como un problema que tiene que ser examinado. El segundo desafío, que tiene que ver con sistematizar aprendizajes relevantes, que nos deja el análisis de distintas iniciativas que procuran desafiar la monocronía. Y finalmente, considerar por lo menos algunos de los problemas que se presentan para la producción de conocimiento pedagógico en general y didáctico en particular cuando se trata de sistematizar experiencias. Para citar directamente a los autores en los que de alguna manera me he apoyado, ellos dicen, y los voy a parafrasear, dicen: nuestra tesis es que para mejorar la práctica educativa necesitamos más y mejor calidad de investigación, de aproximación al estudio de casos naturales. Esperamos, y ahora parafraseo, animar a los investigadores a formar equipos con los docentes para realizar investigaciones formativas, porque esta clase de trabajo contiene grandes promesas de progreso para la producción de teoría, puede satisfacer las necesidades de los educadores más plenamente y realzar nuestra capacidad para dar la vuelta al estado de cosas que sostiene que la historia de las reformas educativas es la historia del fracaso permanente de las principales reformas y su lucha
por sobrevivir e institucionalizarse. Para no seguir abonando de alguna manera la historia del fracaso, ellos proponen, yo sostengo, la importancia de producir conocimiento a partir de aquellas experiencias que pueden ser de una escuela, de una gran política o de lo que se hace posible en una escuela a partir de las condiciones que genera la política, experiencias, decía, de alteración de la forma escolar, que de alguna manera ponen en entredicho las verdades que sostiene el ordenamiento usual de las prácticas de enseñanza, con vistas, como venimos discutiendo o planteando desde el principio, con vistas a lo que no se nos tiene que perder del norte, que es el problema. El problema no es la innovación, el problema es el cumplimiento de derechos. No debería sostenernos la innovación como un valor en sí mismo, sino aquello que el sistema educativo tiene que hacer, que es dar cumplimiento a los derechos educativos de los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, que afortunadamente en nuestros marcos legales son derechos que se han ampliado, son derechos sobre los cuales tenemos cada vez mayor aspiración. No nos mueve entonces la innovación, sino el cumplimiento de derechos. Muchas gracias.